Ahora sí, vamos a entrar en materia. Vamos a dar inicio a la agenda académica con la primera charla denominada Avances de actualidad y gestión sobre el margen para la sostenibilidad empresarial. Y quien está a cargo es el señor Germán Ortiz. Mientras Germán se acerca a la tarima, yo les puedo contar que Germán es economista de la Universidad de los Andes, cuenta con especialización en servicios públicos domiciliarios de la Universidad del Externado y es líder en relaciones público-privadas e inversión extranjera. Además, es experto en estructurar proyectos de infraestructura, puertos y térmicas, más de 25 años al servicio del sector. Germán, bienvenido. El don de la palabra es suyo. Muchas gracias, Claudia. Gracias, Claudia. Bueno, buenos días a todos. Antes que nada, pues agradecerles a todos los presentes, pues a los que ya nos abandonaron y se fueron por su agenda. El señor ministro general, doctor Vélez, doctor Héctor, doctora Paloma, doctor Jairo, gracias por esta oportunidad de compartir nuevamente con ustedes y poder tener pues una mentalidad abierta de poder exponer ciertos temas de lo que es la agenda o el hacia dónde vamos para tener avances en el tema de sostenibilidad del sector minorista. Este es un tema que hemos venido trabajando mucho desde hace tiempo con Fendipetróleos, con Soldicom, hablando constantemente. Tuve la oportunidad de estar en el año 2018 dirigiendo lo que se hizo en la oficina regulatoria de Fendipetróleos durante unos meses y creo que todo esto, digamos, va en sentido y si vamos a mirar, no es fácil cambiar las agendas regulatorias, no es fácil entrar a un mundo de regulación nueva. Entonces la presentación hoy que vamos a ver es una sugerencia de cómo actuar referente al tema del marco regulatorio con la Comisión de Regulación de Energía y Gas, que es algo muy importante en donde el sector tiene que empezar a relacionarse activamente con la Comisión de Regulación, debido a que hoy en día las competencias les da para eso. Siguiente, dame un segundo, voy aquí tomando nota. Un disclaimer básico que dice que estos son opiniones del consultor y de la firma y que para nada comprometen evidentemente ni el punto de vista de Fendipetróleos ni el punto de vista de gobierno. Siempre lo hacemos en nuestras presentaciones para dejar claro pues, que estos son opiniones del consultor. Newgen es una compañía que estructura proyectos de energía y está en el sector de oil and gas y hemos asesorado a varias compañías en esa estructuración de proyectos que se llevan a cabo en Colombia. Arranquemos entonces con el tema de regulación económica. Estamos oyendo muchísimo el tema de regulación. ¿Qué es la regulación? ¿Por qué va a haber regulación económica? ¿Por qué el sector? El doctor Germán no lo saludé, qué pena, doctor Germán. ¿Qué hay dentro de esa nueva regulación económica y por qué es importante entender la regulación económica? La regulación económica es diferente también al tema mismo de lo que maneja uno de política pública, que hoy en día lo maneja es el Ministerio de Minas. La regulación económica es la que está encargada ahora de regular el tema de tarifas en toda la cadena y básicamente la relación entre los agentes. Y por eso es muy importante entender ese rol y ese rol hacia dónde nos va a llevar como sector, cómo debemos interactuar y qué hacer con esto. Entonces, básicamente cuando hay un mercado regulado, como el que tenemos hoy en día nosotros, el Estado intenta modificar el comportamiento económico de los agentes, los individuos y las firmas. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque es un sector regulado, porque es un sector estratégico, porque la energía en este país siempre se ha regulado y todo el tema de energéticos siempre se ha regulado. ¿Qué es lo que hace la regulación económica? Analiza cuando hay fallas de competencia. Es parte y es obligación del sector poder establecer cuáles son esas fallas que hay en la competencia.
Hemos venido hablando y se ha oído mucho del tema de integración vertical, hemos hablado mucho de depredación de márgenes. De depredación de márgenes no solo se da por la competencia de la integración vertical, sino que también se da por otros eventos que son denominados externalidades. Externalidades es aquello todo que está por fuera de la misma actividad nuestra, que empieza a afectarnos y que nos va afectando cada vez más en la operación. Por ejemplo, oía al ministro hablar ahorita y decía el tema que nosotros no regulamos cuántas estaciones de servicio hay por municipio. Siempre ha habido una idea que esta regulación del número de estaciones de servicio por municipio se debería manejar a través de los POT, de los planes de ordenamiento territorial. Y es ahí donde se debe estar muy partícipe, porque no es el ministerio el que lo hace, tampoco va a ser la CREG el que lo hace, pero sí es un tema de gestión. No podemos tener exceso de competencia tampoco en una región, porque ese exceso de competencia genera depredación en el margen. Otro tema que revisa la regulación económica, cuando trabajamos y hablamos de bienes públicos. Aquí es un sector muy interesante porque la producción, por lo tanto, es una producción estratégica que la hace Ecopetrol en su mayoría, se importa más o menos el 10% del combustible diésel y el combustible de la gasolina corriente, de la gasolina motor, pero a través de la cadena tenemos que sí hay bienes públicos. Los bienes públicos pueden ser los poliductos. Los bienes públicos son aquellas entidades que hacen parte de gobierno, pero también combinan la participación del sector privado en el caso particular de las mayoristas y las minoristas. No hay ninguna mayorista en manos del Estado, no hay ninguna minoristas en manos del Estado. También regula cuando hay mercados incompletos. ¿Qué significa mercados incompletos? Hombre, que nos hace falta algo, que hace falta algo para regular ese mercado, que el mercado en realidad no se entiende bien y que hay algo en realidad en donde la regulación económica mete la mano y dice, vamos a mejorar porque a este mercado le hace falta esto. ¿Qué le puede hacer falta? Pues un sinnúmero de cosas. En el caso de la distribución minorista, pues vamos a mirar ahorita más adelante. Y evidentemente también regula cuando encuentra fallas de información. Y esas fallas de información son súper importantes. Yo creo que parte de lo que hoy en día conseguimos tanto tema de información es a través del SICOM, que uno puede tener información, data, estadística, construir con esa información data y estadística. O cuando la Comisión de Regulación va a pedir, o como viene pidiendo, cuáles los costos operativos, la contabilidad de las compañías que empieza a regular. Por eso fue que hace un par de años se solicitó la información y esa información que había, qué información había para poderle pasar a la Comisión de Regulación. La Comisión de Regulación necesita entender el negocio y entre más uno le haga entender el negocio, mejor creo que se orienta la regulación. Ahora, hay un tema fundamental en todo esto y es que no necesariamente la regulación quiere decir que la regulación deja contento a todo el mundo. Esto es un tema que es muy difícil de manejar. Desde el punto de vista de gobierno, desde el punto de vista del sector privado, siempre va a haber un tire y afloje, porque evidentemente el gobierno regula y regula que no hayan, por ejemplo, rentas excesivas. Regula, por ejemplo, la relación entre los agentes. Y evidentemente siempre que hay regulación, alguien sale no tan contento. Y el gran reto de aproximarse a la regulación es cómo saber que uno llega a un punto intermedio en donde finalmente todo el mundo queda medianamente contento. Esto es un tema muy importante para ver y para analizar y para entender. No siempre se va a quedar contento con todo el tema de la regulación y posiblemente de 10, 20 temas regulatorios es posible que solo se logren 3, 4, 5 que estén dentro del corazón mismo, el core de lo que es la sostenibilidad del margen minorista y es hacia ahí, hacia donde se debe enfocar evidentemente en este caso Fendipetróleos, Soldicom en representación de todos ustedes. Entonces, ¿cómo se regula? ¿Y qué instrumentos existen o que son los más comunes respecto al tema de la regulación económica? Evidentemente el primero es precios y cantidades. Estábamos hablando del tema, con tanta cantidad de producto por cada zona, cuántas cantidades hay, qué precio debe ser el precio adecuado, que haya retorno sobre la inversión adecuada, que una estación de servicio tenga un retorno adecuado.
No es lo mismo una estación de servicio en el centro de Bogotá o en una vía principal de la autopista norte de Bogotá a una estación de servicio en Chigorodó, Antioquia. No es lo mismo esa estación de servicio a una estación de servicio en, evidentemente, Arauca. No es lo mismo la cantidad de volumen que vende. No es lo mismo que una estación de servicio se convierta en una unidad de negocios. Oí hablar ahorita a la señora de Cartagena, y veía el tema, como ella decía, nuestra tienda de conveniencia. La regulación no va a regular la tienda de conveniencia, por ejemplo. Eso no está dentro de las facultades de la regulación, porque la regulación no está hecha para decir usted cuánto se gana o no en esa tienda que no es un energético. Entonces, evidentemente, se tiende a confundir fácilmente qué es mi unidad de negocio y cuál es la rentabilidad de mi unidad de negocio como tal. Si uno mira la unidad de negocio, pues la unidad de negocio es un pedazo de tierra que tiene una serie de inversiones. Y esa serie de inversiones en parte tiene los dos combustibles regulados, próximamente otros, y evidentemente los otros negocios aledaños que montan los distribuidores minoristas para sacarle mayor provecho y rentabilidad a su negocio como unidad de terreno. Sin embargo, lo que sí hace la Comisión de Regulación es regular los dos productos que hoy en día tiene la competencia para regularlo. Y ahí viene el tema de precios y cantidades. El otro instrumento de regulación, tipos de mercado, teorías de firmas. Miran los tipos de mercado, si el mercado tiene mucha competencia, si no está en mucha competencia, si está en zona de frontera, si no está en zona de frontera, si tiene acceso a producto importado, si no tiene acceso a producto importado, si hay pocas estaciones, si hay muchas estaciones. Y evidentemente así empieza a intervenir en el mercado, o sea, la saturación de firmas regionalmente. Esto es muy importante, el número de estaciones de servicio por región. Modelos económicos. La regulación establece modelos económicos, formula unos modelos económicos y en esos modelos económicos es donde saca la TIR, la tasa interna de retorno para las estaciones. Y dice, esto debe ser de esta manera, esto debe ser de aquella otra, y lo puede manejar o no dependiendo de su estructuración en ese modelo económico. Por eso es fundamental entender la matemática del modelo económico y cómo se va a desarrollar. De ahí va a encontrar uno los beneficios, los márgenes, comisiones, costos. Hemos discutido en periodos anteriores, me refiero antes de la pandemia, con Fendipetróleo y también con Soldicom, el famoso costo medio. Es otra forma de decirle que nadie puede operar debajo de un costo medio. Les pongo un ejemplo sencillo y un número aproximado. Si no, hoy en día a nivel nacional una estación de servicio tiene un margen bruto, o sea, precio de venta en el dispensador menos precio de compra en la mayorista de 817 pesos, lo que sea, 820, pues evidentemente el costo medio es que una estación podría, por ejemplo, no podría trabajar por debajo de ¿cuánto? De un margen de 817, de un margen de 400. Y es muy importante encontrar eso porque cuando uno demuestra eso puede decir, oiga, en este mercado está habiendo competencia desleal, porque el que baja el precio al público en más de 400 pesos ya es una situación donde uno dice, un momentico, algo está pasando. Y puede ser o por integración vertical o puede ser por competencia desleal, porque también es un mercado en donde los minoristas compiten entre ustedes mismos. Eso también se da. Entonces es importante reconocer cuándo y dónde se presentan y por qué es el origen de esas situaciones. Muy importante el tema de los costos. Estándares de calidad. Los estándares de calidad en la regulación también son importantes, en este caso el estándar de calidad del producto. Me refiero a que el producto tiene que tener ciertas características, RON 97, RON 94, RON 89, donde se produce, tiene plomo, no tiene plomo, las características de la calidad. Y es obligación de la Comisión de Regulación empezar ahora a mirar ese tipo de cosas. Reglas y roles de los agentes, esto es súper importante. Entrada y salida del mercado, cómo entran, cómo salen los agentes al mercado, qué tan fácil es montar una estación de servicio. ¿Con 4 pesos? Deben haber barreras de entrada en cualquier mercado si el mercado se quiere proteger. O sea, nadie, yo creo que ninguno acá le gustaría que a alguien montara una estación de servicio con 100 millones de pesos. Diría uno, algo está pasando aquí raro. O sea, si uno monta una estación de servicio con 100 millones de pesos, ¿cómo así? Y empieza a operar. ¿Y por qué? Algo está pasando ahí.
Relación entre los agentes, súper importante. ¿Cómo se regula la relación entre los agentes? Entre el mayorista, el minorista, el comercializador industrial, la misma comisión de regulación y cuál es esa relación que existe entre los agentes. Entonces, la comisión de regulación también tiene que entrar a mirar estos roles de los agentes. Y por último, el tema muy importante, la transparencia en la información. Un mercado regulado tiene que tener información transparente, que uno sepa cómo se forman los precios. Por eso es muy importante cada vez más avanzar en el sistema de información. Y creo que a través de los años el SICOM ha ido mostrando varias cosas que se pueden todavía optimizar y mejorar. Claro que sí, pero es muy importante que asimismo, cuando por ejemplo en el periodo que están entrando ahorita con la CREG, se debe saber qué información se revela. Y aquí venimos al tema de las tiendas de conveniencia. Es preferible y es único. Y la recomendación acá es no mostrar las otras unidades de negocio. ¿Qué significa no mostrarlo? Pues porque esas unidades de negocio no las regulan. Cuando uno le pasa la información a la Comisión de Regulación, ellos quieren saber cómo actúa una estación de servicio y cuánto se gana por galón, cuántos empleados tiene en su condición. No si tenía los 50 empleados, de los cuales probablemente 25 o 30 eran de la tienda minorista, que podía ser un negocio súper lindo, o si uno tiene un montallantas, o si tiene un minicentro comercial. Ese tipo de cosas no es lo que está pidiendo la regulación y es muy importante que también la agremiación les haga entender eso. En últimas, se está exigiendo cada vez un poco mejor la llevada de la contabilidad y que uno debería llevar su contabilidad por centro de costos. ¿Eso qué significa en el centro de costos? Pues que evidentemente si uno tiene 4 unidades de negocios, pues no revelar, porque nadie le está pidiendo que usted revele la información del montallantas, del centro comercial, de la heladería, del restaurante, sino solo de la venta de 2 combustibles, gasolina motor y diésel. Entonces, la transparencia de información se va a empezar a dar y se va a necesitar entregar más información para que asimismo la regulación regule mejor. Si la regulación no conoce esa información, va a salir posiblemente con exabruptos regulatorios. Y de ahí viene el tema en donde tiene que participar muy activamente las agremiaciones. Hoy en día la CREG regula entonces estos mercados: energía eléctrica, gas combustible, que es el gas natural, y el GLP, la gasolina y el diésel. ¿Y qué regula? Su cobertura, que haya eficiencia. Esta es una palabra muy utilizada, pero muy poca gente la entiende de verdad. ¿Qué es eficiente? ¿Será eficiente una estación de servicio que vende 20.000 galones? Puede que sea eficiente si el señor que la atiende es su propietario, él la atiende y abre de 7 de la mañana a 7 de la noche, anda en chancletas y no cumple con ninguna norma técnica. Puede que sea eficiente, pero no cumple con la norma. Entonces, ahí es donde los tamaños de las estaciones respecto al tema de eficiencia con los márgenes empiezan a jugar. Sostenibilidad financiera, evidentemente hay que estar pendiente que el negocio sea sostenible financieramente en los modelos económicos para poderle dar gusto a todos los tipos de estaciones que existen en un mercado regulado, porque hay estaciones pequeñas, medianas, grandes, en zonas rurales, urbanas, intermedias, en carreteras, en corredores viales. Digamos que no todos son iguales. Y esto es muy importante en la aproximación hacia lo que el sector le empieza a pedir, a solicitar a la Comisión de Regulación. Promover la competencia. Esto es un tema que genera a veces opiniones encontradas, por así decirlo. Y es que una de las fundamentales de las comisiones de regulación es promover competencia, que exista competencia entre los agentes, competencia entre los mayoristas, competencia entre los minoristas, pero esa misma competencia se puede confundir con proteccionismo y es tan difícil lograr lo adecuado. ¿Qué es proteccionismo y qué es competencia? Evitar monopolios. Evidentemente no pueden haber monopolios. La característica de un monopolio es que cuando existe un monopolio, el monopolio pone el precio que se le da la gana.
Y parte de lo que quiere poner y se quiere regular es que no haya exceso en poner los precios. Un monopolio no le importa si vende una unidad a 100 pesos y cada unidad le puede poner cada vez más dinero, 150, 200, 300 y no tiene techo. Por eso, evidentemente, para evitar los monopolios es que se regulan los monopolios y los monopolios se dice no puede vender a más de este precio. En este caso, ese es el precio que existe, por ejemplo, con el tema de Ecopetrol. Ecopetrol debería no vender a más caro, sí, así es, y está regulado, tiene un price cap o el IP. También tiene que fijarse en el tema del usuario y la calidad de vida, cómo los usuarios con su calidad de vida interactúan con el sector, que sí haya disponibilidad, que siempre esté el combustible, que sea a un precio justo. Esos son como los fundamentos del tema de la regulación, y evidentemente todo mercado regulado tiende a ser desregulado. O sea, no siempre va a ser lo mismo. Se supone que estos mercados tienen que llegar a la desregulación. Y tenemos entonces tres opciones de cómo regula hoy en día cualquier comisión de regulación. No intervenir, eso es lo primero. Dice, no, yo no intervengo, dejemos que esto esté al libre albedrío y esto funciona probablemente como funciona una tienda. Nadie le dice a usted en la tienda a qué precio va a vender la gaseosa, si la quiere vender 3.000, 5.000 pesos más caro. O posiblemente le dice, no, pero hagamos un régimen de libertad vigilada. O hagamos un régimen de libertad regulada. Aquí hay una mezcla en el país respecto al tema de los combustibles líquidos. Y aquí es donde es importantísimo manejar el mismo lenguaje, qué es una libertad vigilada, qué es una libertad regulada. Ahí hay pues un resumen de lo que es. Cuando hay libertad regulada es porque no hay mucha competencia. Cuando hay libertad vigilada es porque hay suficiente competencia y se dejan los precios de alguna manera más libres, y ahí es donde empiezan a suceder a veces cosas en el mercado que no estaban previstas, por así decirlo, y empieza a suceder situaciones. Habíamos hablado de las situaciones o de las situaciones que más preocupan al sector, entre esas la depredación del margen, por diferentes causas. Y ahí es donde uno dice, bueno, ¿será que esta libertad vigilada nos conviene como sector? ¿Sí conviene? Cuando miramos también, pues uno mira que hoy en día, como están sucediendo las cosas, la regulación no puede ser aislada. ¿Y a qué me refiero con que no puede ser aislada? Que no se puede regular sin ver los otros mercados. Yo no puedo regular el gas natural vehicular, no puedo regular lo que viene ahora con el auto GLP, si no estoy regulando adecuadamente lo que es las gasolinas, que están reguladas, diésel y gasolina motor. Entonces, y lo que se viene, pues evidentemente el tema eléctrico. Si uno quiere que el sector tenga una progresión y vaya de alguna manera empatado con la regulación, no puede perder de vista que esos productos que parecen competencia, que se van a distribuir en nuestros puntos de venta, tienen que tener sentido. Yo no puedo tener productos que estén sobreestimulados y otros no. Y ahí pues está el ejemplo, lo que se viene en las electrolineras, evidentemente el gas combustible y la gasolina corriente y el diésel. Unas reflexiones y conclusiones para que el sector esté preparado permanentemente. Y esas podemos arrancar que la regulación per se es buena para la sociedad, digamos que ese es uno de los argumentos, como tema de la sociedad. Hablar, comunicarse en el lenguaje del regulador, que es un lenguaje técnico, es súper importante, pero muy importante. Eso se viene y hay que saber manejar adecuadamente el lenguaje del regulador. Ahorita vamos a poner un ejemplo que creo yo que vale la pena discutir. Hay que reconocer que la CREG es un cuerpo colegiado. O sea, que no es solo la voluntad del señor ministro, que no es solo la voluntad del gobierno, sino que evidentemente es un comité de expertos que la única manera de comunicarse con ellos es compruébemelo. Compruébeme lo que usted está diciendo, por qué y cómo lo ha hecho, pero venga, compruébelo. Yo no sé si esto queda bien decirlo, pero lo voy a decir. Aquí se habla mucho del famoso tema del lobbying,
¿no? Y el lobbying, y que el lobbying es malo, y que no sé qué, y el lobbying está satanizado. En otras economías no. Yo creería que para poderse aproximar con la CREG uno debe saber hacer una labor, y no lobbying técnica, sino una labor técnica muy bien fundamentada. Pero eso requiere esfuerzo, estudios, que el sector se congregue, que entiendan que eso es indispensable. Súper importante, benchmark de otros productos, de otros sectores regulados, nacional e internacional, la matriz de energía eficiente, con condiciones. Entonces uno mira que hoy en día está el GLP, la correlación que hay con el GLP. Yo en varios congresos he dicho que vale la pena que ustedes miren la regulación que existe en el GLP, porque es el único combustible líquido que la CREG ha venido regulando hace más de 25 años. Y vale la pena entenderlo y decir, venga, ¿cómo es que funciona ese mercado? Vale la pena ver el tema de gas natural vehicular, lo que va a pasar con el hidrógeno y con los vehículos eléctricos. Transversalidad en el tema de políticas públicas y coordinación entre entes. Lo estábamos mirando ahorita, hablábamos el tema. La CREG es la CREG, el ministerio es el ministerio y los entes territoriales son los entes territoriales. ¿Cómo hacemos para que hayan menos estaciones de servicio que saturen el mercado y todo el mundo pues arrastrando los precios por una competencia desmedida? Pues evidentemente es un tema de cuántas estaciones de servicio se pueden poner en municipio, pero eso no lo regula el ministerio, ni lo va a regular la CREG. Hay que analizar el cumplimiento de los objetivos de corto, mediano y largo plazo a la luz de las señales regulatorias y de política pública. Ahorita vamos a terminar la exposición mirando eso. ¿Cuál es la agenda regulatoria? ¿Qué se viene? ¿Cómo debemos estar preparados a lo que el regulador va a mirar? Sé que hay problemas de corto plazo, inmediatos, como lo estaba expresando el señor de Casanare, como lo expresaste tú en Cartagena. Veo que hay temas de corto, mediano y largo plazo. O sea, la agremiación, las agremiaciones tienen que estar pendientes de qué es de corto, qué es de mediano y qué es de largo plazo. Participar activamente en los estudios, medición, tener métrica, tener información. Los sentimientos y el clamor del sector se han venido viendo a través de los años. Como bien lo manifestabas ahorita con el tema del caso de Arauca. Nos están acabando. Pero el nos están acabando tiene que pasar a un tema de demostración para poder tratar de llegar a lo que estamos buscando, para tratar de hacerle entender que es lo que estamos buscando, porque la respuesta que puede tener cualquier persona es, no, pero es que yo no regulo para el caso de una estación, ni 2, ni 3, ni 4, ni 5, no, ni 10, ni 20, ¿cuántas son? 5.000 y pico. Espere. Hay que saber entender eso, y por eso los números son muy importantes para cuando uno quiere expresar su clamor de necesidad y de urgencia. Y hay que entender qué es lo que está persiguiendo el regulador. El regulador per se no es un cuerpo colegiado de 5 señores o 10 señores que quiere hacerle daño al sector, porque sí, no, hay que entender qué es lo que quiere hacer. Y yo creo que ahí es donde empieza uno a acercarse en los diferentes puntos. Entonces, yo me atreví a poner un ejemplo acá de lo que son los márgenes y cómo hacer un posible esquema de regulación. Hicimos una pequeña fórmula matemática, que es una fórmula matemática que ese es el ejemplo de a qué tenemos que llegar. Cuando uno está pidiendo lo que estamos pidiendo, por ejemplo, que es que el margen de sostenibilidad no es igual al precio piso. Yo quiero dejar aquí esto muy claro. El hecho de que mi negocio sea rentable no necesariamente es porque hay un precio piso. ¿Qué es el precio piso? El precio piso es que no voy a subir, no puedo bajar de tal precio. El precio piso, ¿qué es? ¿Precio piso para el mayorista? ¿Precio piso para el minorista, pero que me garantice qué? ¿A todo el mundo, en todas las regiones? Entonces yo creo que el tema tiene que empezar por utilizar el mismo lenguaje. Esto es una sugerencia muy clara que le hago a otros sectores. El lenguaje es fundamental. No podemos confundir lenguajes que no son adecuados. Y ahí ponemos un ejemplo de lo que podría ser, por ejemplo, un ejemplo de regulación. ¿Cómo es el precio máximo? ¿Cómo se regula el ingreso? Y cómo la tasa de retorno, después de quitarle los costos, nos da una utilidad. Pero esto es lo que finalmente va a sacar la CREG.
no me refiero a esta fórmula, sino lo que ustedes van a ver posiblemente en un futuro es, esta es la fórmula, y esta es la fórmula matemática, esta es una de las fórmulas matemáticas, y eso es lo que va a sacar la CREC en una resolución, y va a decir, esta es la fórmula para poder establecer el margen de comercialización del minorista. Si se dan cuenta, pues tiene que ver con la demanda real de, ¿dónde? De todo el país, de la región en particular. Lo dividimos en 4, 5, 6, 8 regiones, en una, en grandes y pequeñas. Y ese esquema de regulación, ya que van a empezar a hacerlo, es súper importante entenderla. Para terminar, quiero ver un poquito el tema de lo que sería la transformación del sector como una hoja de ruta. Y esta transformación del sector como hoja de ruta, me pareció importante nombrar 3 regulaciones. Yo sé que el sector tiene muchos problemas, yo lo sé, yo lo entiendo. Lo vivo porque también pues soy dueño de estaciones de servicio. Y también lo vivo, o sea, todo esto se los digo porque también lo entiendo, porque lo entiendo en carne propia. No se los digo solo desde el punto de vista de consultor, sino porque también lo vivo y lo hago. Entonces, cuando uno mira, por ejemplo, la resolución 40.193.21 de la CREC, que solo se implementó hasta junio de este año, quiere decir que después de 5 años que había salido una norma, finalmente sí le dieron a la CREC la potestad para empezar a regularnos. Se le dio la potestad, ya está en manos de la CREC. Había estado en un limbo, no se aprobaba, no se aprobaba, no se aprobaba, no le daban funciones. Bueno, ya les dieron las funciones. El segundo tema, la resolución 40.198, que es el reglamento técnico de las estaciones de servicio. Esto es súper importante. En los nuevos modelos económicos, evidentemente, si elevan el estándar de distancias, calidades, tamaños de los tanques, no tamaños, qué cercanía tiene con el próximo predio, qué cercanía tiene, pues evidentemente eso significa que van a tener que haber inversiones en las estaciones de servicio. Y si van a haber inversiones, ¿cómo se van a remunerar esas inversiones? Súper importante estar pendiente de esto. Yo creo que en particular me hubiera gustado que el ministro estuviera para decirle esto, pero en ese momento cuando uno ve la regulación, yo creo que el gobierno nacional ante el tema de la pandemia, pues hizo algo muy sabio, que fue suspenderla, porque se supone que tenía que haber estado implementada ya. Y la suspendió por un tiempo y temporalmente, pero eso se viene y se viene encima. Entonces, ¿cómo impactan esos nuevos cambios en las estaciones de servicio? Porque van a implicar inversiones que vamos a tener que hacer en las estaciones para adecuarlas a la norma. ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde? Del 5% de lo que tiene hoy en día uno adicionalmente. Entonces, si una estación de servicio tiene un costo sin el terreno de 800 millones de pesos, el 5% ¿cuánto es? Son 40 millones. Para adecuarla a las nuevas normatividades técnicas. Y por último, el tema de la ley 2128, que es muy importante, que es la promoción del gas combustible. Ahorita están sucediendo cosas en el sector y nosotros como puntos de venta, porque somos puntos de venta que comercializan energéticos, tenemos que tener la mente abierta para lo que se viene. Las electrolineras, distribuir gas combustible, no hay que olvidarnos que el gas combustible es el gas natural y el GLP, el auto GLP y el gas natural. Y eso es un nuevo mercado que se viene. Y yo creo que cuando uno combina estas 3 regulaciones, pues uno saca lo siguiente, que es el futuro del sector minorista. ¿A dónde le tenemos que poner los ojos al futuro del sector minorista? Esta es la agenda regulatoria, esto está escrito en estas 3 regulaciones. Cuando ustedes analizan estas 3 regulaciones, esta es la agenda regulatoria que se viene. ¿Qué es la agenda regulatoria que se viene? Se van a fijar tarifas, precios, condiciones, o sea, lo que habíamos hablado atrás, ¿qué va a hacer la CREC respecto al tema de almacenamiento, márgenes de distribuidor minorista, márgenes de distribución minorista, transporte terrestre? El transporte terrestre se va a regular, viene. ¿Cuándo? No sé, pero en la agenda regulatoria está. Que este año se haga algo, yo no creo que este año se haga nada, porque en realidad quedan 2 meses y medio para que se acabe el año. Pero que sí arranca la agenda regulatoria el próximo año, arranca. Transporte fluvial y marítimo, transporte por poliductos, costos logísticos en puertos, remuneración e infraestructura. Esos son los componentes que va a mirar
la Comisión de Regulación de Energía y Gas. Pero no es porque yo sea el gurú, sino porque está escrita en esas regulaciones que acabamos de ver aquí atrás. Ya existen. Entonces, el norte de la regulación tiene que fijarse para hacer precisamente eso, y eso es lo que el sector debería enfocarse. ¿Por qué? Porque hay que fijarse en las tarifas, hay que priorizar, el sector debe priorizar. ¿Qué agarramos de estos primeros puntos? Ese es un gran cuestionamiento y un gran tema que los líderes del sector, a través de sus agremiaciones, a través de sus representantes, tienen que priorizar, porque no todo se puede hacer a la vez. Tarifas, priorizar. Alineación con política pública. ¿Qué significa eso de alineación con política pública? Alineación con política pública no quiere decir yo le hago caso a todo lo que usted me dice, señor gobierno. No, eso no quiere decir. Pero sí entender que esto es lo que se viene. Y uno se alinea y alinea los intereses del sector para poder mejorarlo. Alineación diferente a aceptación, acabo de decirlo. Hay que estar pendiente de sus estudios económicos y hay que tener una propuesta reglamentaria. Después de que uno entiende la economía de un negocio, es que uno promueve las normas, promueve las leyes, promueve los decretos. Detrás de un mercado regulado siempre hay que entender los números, o si no uno termina legislando sin información, o termina no ayudándole al que escribe la norma. Son dos etapas del proceso, para que finalmente logremos lo que quiere el sector. Ahora, esto no es un tema fácil, esto no quiere decir que esto es chasquear los dedos y ya lo hicimos. No, el sector viene mucho tiempo sufriendo con todo esto. ¿Qué se quiere? La sostenibilidad financiera. Se quiere lograr eficiencia de mercado para darle un tema social y para darle un tema al mercado regulado en donde tiene que ser eficiente las estaciones de servicio y sobre todo la convergencia energética en la regulación. Con todo esto, si uno mira lo que viene, que es la primera parte, que es la agenda, esta es la agenda del regulador, lo que va a venir, qué tenemos que pararle bolas dentro de cada uno de esos temas. Y finalmente, siempre con las miras de lograr esto como el interés del sector. Agradezco mucho la invitación, doctor Jairo, como siempre. Don Héctor, muchas gracias por todo, es un placer haberlos explicado los temas hoy. Si hay alguna pregunta. Sí, señor. ¿Hay preguntas? ¿Sí? Por favor, un micrófono. Bueno, excelente experto. Yo creo que estamos en una causa más energética. Gracias. La pregunta es, ¿por dónde? Gracias, doctor. Yo soy Héctor Julio Perilla Gutiérrez, soy miembro de la Junta Directiva de Soldicom, pero le voy a hablar como propietario de la estación de servicio San Pedro de Flandes. He escuchado todos los inconvenientes que a la señora de Cartagena, el amigo allá del bloqueo, pero nosotros tenemos otro problema que es el bendito puente sobre el río Magdalena. Las estaciones estamos muertos, porque no hay paso y la posibilidad de que reactiven ese puente son casi 2 años. Mi pregunta es, ¿ese impacto va a afectar mi contrato con los mayoristas? Yo, dentro de esa regulación, va a haber algo de mi relación con el mayorista en ese sentido. Yo no voy a poder cumplir los compromisos del contrato. ¿Por qué? Porque se me bajaron las ventas, porque los carros no pasan por… Primero tuvimos el impacto del paro nacional, segundo el impacto de la pandemia y tercero el impacto de ahora que no tenemos paso de carros. Sin embargo, en el corredor hay 2 estaciones y más adelante el Espinal ha hecho. ¿En qué sitio dentro de esa regulación debe tenerlo una eventual de esas características? La infraestructura del país es la que falló ahí y va a afectar a varias partes. No solo se van a afectar mi estación, sino 7 estaciones que hay en ese corredor. Del otro lado del puente quedan las de Girardot, de este lado del puente quedan Flandes,
Espinal y la carretera nacional que va a Ibagué? Gracias. Sí, yo creo que muy buena pregunta, Héctor. Aquí hablábamos que parte de lo que hace el regulador es mirar las externalidades, y esos son esos eventos por fuera misma de la operación de la estación. Eso es un evento de mercado. Dentro de lo que se puede propender o de lo que se puede hacer, que estábamos hablando acá de la famosa ejemplo de una fórmula tarifaria, esto como ejemplo, a ver si lo tengo acá rápido, de esta fórmula tarifaria, pues evidentemente uno tiene que incluir algo que hable de externalidades. Entonces, si uno quisiera ponerle algo de externalidades para cuando sucedan eventos, sería importante que esos eventos de externalidades quedaran previamente definidos en la regulación en las fórmulas tarifarias. Si yo fuera parte de las tomas de decisiones de los organismos del sector minorista, y diría que sería muy importante tener una variable de externalidades ante eventos como el que sucedió de la pandemia, ante eventos como el que sucedió con ese tema del puente, porque son situaciones que afectan y que evidentemente afectan no solo desde el punto de vista de rentabilidad de la empresa, sino desde el punto de vista de suministro, disponibilidad del suministro. Y ahí es donde es importante, por ejemplo, hablar el lenguaje adecuado con el regulador. Si usted al regulador le dice, es que yo no estoy ganando suficiente plata, pues es muy fácil que el regulador le diga, bueno, pues esas son las reglas que hay. Por eso es que hay que anteponerse y saber que si esa es la agenda, tengo que poner todo ese tipo de cosas para que cuando se presenten las situaciones se den. ¿Qué es lo que sucede hoy en día? Hoy en día lo que se hace es que se pide una exención, un favor, ¿sí? Uno que le dice al ministerio, ministro, ayúdenos, está pasando esto, y sale corriendo el ministro a apagar incendios. Yo creo que todo esto vale la pena mirarlo para que dentro de las fórmulas y todo quede el tema. No le tengo la solución, pero creería que desde el punto de vista regulatorio es importante tener una variable que diga externalidades, que hace que los costos, ahí donde dice inversión real más administración, operación y mantenimiento, se disparan. Y puede ser temporal, sí, claro, puede ser temporal, puede ser un tema de 3 meses, 6 meses, 8 meses. ¿Qué es temporal? Buena pregunta. ¿Qué es temporal para nosotros? Temporal puede ser 6 meses, 2 años, claro. No, digamos que todo esto es también importante para analizarlo porque no es fácil. Regular no es fácil y adicionalmente interactuar con el gobierno no es fácil. Interactuar con los entes reguladores no es fácil. No porque ellos sean difíciles, sino porque es difícil explicar todo esto. Es muy difícil. Y yo creo que ahí es donde se tiene que fijar mucho los gremios. Doctor Germán, ¿me escucha perfecto? Sí, perfecto. Muy bien. Mi nombre es Alberto Arias, de Insacon Fendipetróleo en el eje cafetero. Sí, Alberto. En Risaralda. Bueno, ya hemos tenido la oportunidad de hablar en algún momento sobre todo este tema de regulación. Sí. El tema del precio piso, digamos que es un término muy de semántica, porque hay otros sectores económicos que manejan precios pisos. Por ejemplo, está el borrador del Ministerio de Transporte para tener una tarifa piso, dice textualmente tarifa piso, para 4.914 rutas de transporte intermunicipal. El sector de las empresas de vigilancia, también ellos tienen una tarifa piso y dice textualmente, nosotros hemos revisado qué sectores económicos tienen tarifa piso que garantice la sostenibilidad pues, de estos sectores. Entonces, puede ser un poco semántico el término. Cuando nosotros hablamos en los diferentes escenarios sobre tarifa piso, hablamos es sobre el precio de referencia, que es el que se garantiza, digamos, en la estructura de precios. Predar el precio por debajo de ese precio de referencia o esa tarifa piso pedimos, digamos que es el objetivo que tenemos el sector de la distribución minorista. Entonces, la pregunta es, puede ser que técnicamente no sea el término, pero hay otros sectores económicos, servicios públicos, que también manejan el término tarifa piso. Germán. ¿Y la pregunta? La pregunta es, ¿por qué no podemos manejarlo nosotros así que es mucho más comprensible? Vale. Mi propuesta es la siguiente. Es importante utilizar el mismo lenguaje.
Y cuando usted está promoviendo competencia, que es una de las funciones de la CREG, usted no le puede decir a la CREG, asegúreme que yo me gano esto, porque va en contra del tema de la competencia, perdón. Lo que se puede hacer es hablar del costo medio operacional de una estación de servicio. ¿Eso qué quiere decir? Que nadie puede trabajar por debajo de 400 pesos de un margen. Solo lo pongo como referencia, como ejemplo, ¿vale? Entonces, porque eso quiere decir que el negocio se va a otra instancia. Si el precio es totalmente intervenido y regulado, ¿quién recoge la plata? ¿Cuánto le pagan? Le voy a poner un ejemplo práctico, ¿vale? Que solo lo pongo para que nos ilustremos, no porque yo tenga la razón. Si nosotros quisiéramos asegurar 820 pesos de margen hoy y que me lo devolvieran a mí y que todos los meses yo devolvieran, ¿yo cómo hago para recibir esos 820 pesos en la estación? Entonces puede haber un mecanismo. El mecanismo puede ser que, y digo una locura, pero solo hablemos del mecanismo como ejemplo, que es que lo que yo venda se lo tengo que consignar todo al mayorista, a Ecopetrol, y a mí al mes me devuelven los 817 pesos para garantizarme los 817. No. No, hagamos lo siguiente, cualquier compañía que venda por debajo del margen costo medio operacional, que si se establece que son 417 o 517 o 550, porque usted está descontando ese valor de su precio de venta, quiere decir que usted tiene que estar intervenido. Y tiene que haber información para poder decir, mire que sí está vendiendo ese precio. ¿Por qué está vendiendo ese precio? Puede ser por varias razones. ¿Cuáles razones pueden ser? Que hay integración vertical y entonces a través de los contratos le están reconociendo con publicidad por otros mecanismos en el contrato mayor margen y entonces el minorista toma ese precio. O no el minorista, la integración vertical, la misma compañía. O adicionalmente, no sé, un señor que no entienda bien de los mercados y que sea muy agresivo económicamente y le da por bajar el precio. Sin contar que pueda aparecer algún maloso que tenga dineros de dudosa procedencia y entonces empieces a lavar plata. De todo se puede ver. Entonces, volviendo al tema, mi sugerencia sería hablar de un tema de costo medio. No puede existir una operación por debajo de un costo medio. ¿Para qué tipo de estación? Pero hay que demostrar cuál es ese costo medio. Porque si lo que yo quiero es que me aseguren 850 pesos de margen, ¿cómo hago y cómo lo implemento? Para que yo de verdad reciba mis 850 pesos. Si es que adicionalmente, claro, es que si yo compito con el del lado, entonces yo le pongo 8.555 y el del lado le pone 8.550, pues sí, son 5 pesos. Sí, pero son 5 pesos y el usuario definirá a dónde se va. Entonces creo que el nombre no es solo de semántica, es lo que existe detrás de eso, porque las fórmulas matemáticas dicen nombres diferentes y ahí es donde uno tiene que utilizar el mismo lenguaje. ¿Yo qué quiero? Quiero que me aseguren que nadie puede hacer competencia desleal con tema de precios. Bueno, propongamos que se puede hacer que nadie me haga competencia desleal para que las estaciones de servicio no se vean afectadas. Y yo particularmente creo que no es solo semántica, es que esa semántica trae detrás una definición de una definición de una definición. Entonces sí es muy importante utilizar el nombre adecuado, para mí. Claro que sí. Hay temas muy interesantes, Germán, y yo quiero aprovechar para hacer un anuncio y una invitación muy especial para todos los asistentes por parte de Fendipetróleo Nacional. Como sé que hay temas que han tocado su mente y quisieran hablar, están todos invitados a un almuerzo acá en el hotel y ahí pueden discutir y hacer networking acerca de estos importantes temas que ha expuesto Germán, al cual le damos nuevamente las gracias y de verdad no te me muevas del auditorio porque viene una agenda muy especial. Gracias Claudia, gracias Jairo, gracias don Héctor. Gracias doctor Vélez.